Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 3: Monumentos de Gracia. ¿Por qué nosotros nos olvidamos tan fácilmente de lo que Dios hace? Yo no sé si te ha ocurrido alguna vez. Puede que sí, ¿verdad? O puede que no. Que vas a la tienda y por un artículo y resulta que compraste lo que no deseabas, lo que no usas. Es algo complicado, ¿no? Cuando nosotros vamos, vamos por algo y no lo conseguimos. Quizás en algún momento entraste al cuarto y no encontraste las llaves, o olvidaste tu cartera, o quizás puede ser que has olvidado lo más importante, que es orar antes de salir. No sé por qué nosotros fácilmente olvidamos cuando nosotros hacemos promesas, y, y yo pienso que no solamente uno, sino muchísimas personas le sucede eso. ¿Sabes que en Estados Unidos, entre 1998 y 2024, por ejemplo, 1,100 niños fallecieron en Estados Unidos como consecuencia de golpes de calor pediátrico en vehículos? Muchos de estos muertes ocurrieron porque sus padres o tutores legales olvidaron que los niños estaban con ellos en el automóvil. ¿Te imaginas? Pero lo más triste sería que nosotros nos olvidáramos tan fácil de Dios, que se nos olvidara estar en comunión con Dios. ¿Sabes que el pueblo de Israel tan fácil se le olvidó de que Dios lo había sacado de la esclavitud, que Dios había abierto el mar rojo, que Dios les había dado de comer durante 40 años, que Dios les había dado de beber durante tanto tiempo y que los había protegido? Pero, ¿por qué? A veces nos preguntamos por qué se nos olvida tan fácilmente. Pero sabes que a Dios, que Dios no se olvida en lo que promete. Cuando nosotros miramos ahí en Génesis 8:1, dice: Él se acordó de Noé y de los animales durante el diluvio. No es porque se haya olvidado, ¿no? Yo siento que no, a Él no se le olvida nada, sino de lo que Él promete, Él siempre cumple. Él le prometió a Ana un hijo y se lo dio. Le prometió la libertad a la tribu de Efraín y se lo dio. Dios le prometió a Raquel un hijo y abrió su matriz y le dio un hijo. No solamente uno, sino dos. Le prometió a Abraham también. Él cumplió su promesa. Nosotros podemos ver que cuando Dios promete, Él cumple. Y entonces necesitaríamos hacernos una pregunta: ¿por qué nosotros no podemos cumplir? Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por el que nos ha cuidado y bendecido, y que al estudiar nuestra lección usted nos pueda ayudar a entender el mensaje que tiene para nosotros. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Josué capítulo 4, versículo 23 y 24. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el mar rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor
su Dios todos los días. Leemos esta pequeñita ilustración. El policía hizo una señal y Juan tuvo que detenerse. El agente le pidió la licencia de conducir. En ese momento Juan se dio cuenta de que la había dejado en la billetera con la licencia en la oficina y explicó lo sucedido. El oficial le preguntó cuál era su ocupación y Juan respondió que era profesor. Mientras el agente le entregaba la multa, le dijo que no pensara en ella como una sanción. Y le dijo, es una matrícula. Le dijo, cuando alguien quiere aprender algo, se matricula. Esta es una matrícula para aprender a no olvidar la licencia cuando conduce. Que tenga un buen día, profesor. Es extraño, ¿no? Que este profesor se le haya olvidado. Alguien que enseña y algo tan importante no lleva en su bolsa. Dice como seres humanos somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Olvidamos contestar las llamadas telefónicas, responder los correos electrónicos, regar las plantas, enviar felicitaciones de cumpleaños. Olvidamos tantas cosas, ¿no? Leemos en el libro de Josué, capítulo 3. Vamos a estar hablando de capítulo 3 y capítulo 4. José se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron a Sitín. Vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora en este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y José dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. También podemos mirar que esto ya había ocurrido cuando Dios le pide al pueblo que se santifique. No sé si te acuerdas de Éxodo 19 y también lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pero ¿por qué el pueblo se tiene que santificar? Antes de cruzar el río, esto es muy importante, ¿no? Porque necesitan creer que Dios va a orar. El río se va a abrir, Dios va a hacer un milagro. Pero también hay una cosa que tenemos que pensar, de que muchas de las veces nosotros no estamos preparados para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Porque muchas de las veces no creemos, vamos a ser sinceros, muchas de las veces no creemos que Dios puede obrar en nuestra vida. Y Él dice, Josué hace algo muy importante, santifíquense. En esta santificación conlleva a dejar todo lo que te estorba. ¿Y sabes cuál es el problema más grande hoy en día de nosotros? Que nos cuesta trabajo santificarnos. Nos cuesta trabajo dejar a un lado lo que nos estorba. Nosotros si la semana tuviera 9 días trabajamos. Si tuviera 20 días trabajamos. Y quisiéramos que el día estuviese más largo. Ahora ya hay un poco de problema porque el día va a ser más corto, el horario va a cambiar, horario de invierno. Y mucha gente ya está preocupada porque el sol va a salir a las 7 y a las 4 de la tarde ya se ocultó y entonces todo el mundo corriendo. Quisiera trabajar más. Entonces nosotros no podemos tener a Dios en nuestro corazón cuando andamos corriendo por las cosas del mundo. Y Él le dice, si ustedes quieren pasar necesitan santificarse. Porque si no, no podemos pasar. Sabemos que era la segunda vez que estaban ahí, en Sitín. Al llegar a Sitín venía el recuerdo de que el pueblo de Israel había estado ahí, estaba a punto de cruzar
el río y no pudieron pasarlo. No es por culpa de Dios, sino por culpa de los israelitas, de la humanidad, de ese momento. ¿Cuál era el problema? No quisieron santificarse, no quisieron confiar en Dios, no quisieron confiar en su promesa. Dios les había dicho que la tierra era de ellos. Dios podía pelear batallas y ganarla. Él no había fallado, no les había fallado. Y en ese momento, nosotros también miramos un poquito la semana pasada, en nuestra lección pasada, cómo ellos se rebelaron ante Dios. Sí, ahí hay gigantes. La tierra es buena, pero hay gigantes. ¿Cuál es el gigante que no te deja ver a Dios? ¿Cuál es el gigante que no te deja cruzar el río? ¿Cuál es ese? Hay gigantes en tu vida. Quizás tu propia sombra sea tu propio gigante que no te deja cruzar el río, que no te deja ir más allá a donde Dios quiere llevarte. Probablemente. Um, y de ahí me declaré a ti y hablaré contigo y sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que estaba sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré. Y en número 7:89, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de la reunión para hablar con Dios, oía la voz que hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Pero cuando ellos estaban ahí la primera vez, el arca del pacto no iba. Quiere decir que Dios no iba con ellos. Y cuando Dios no va contigo, yo quiero decirte que eso ya es fracaso. Tú sales al trabajo y no oras, no estudias, ya es un fracaso. Porque Dios no va contigo. Ahora, dime, ¿te pasa algo? ¿Culpa de quién es? Nosotros rápido le echamos la culpa a Dios, pero Dios no tiene nada que ver en eso. Son nuestros errores, es nuestra responsabilidad. Al abrir el mar Rojo, ellos debieron confiar. Ahora, al cruzar el Jordán, Dios les iba a demostrar el gran poder que él tenía. Y ellos necesitaban confiar en él. ¿Sabes? Dios no siempre abre el Jordán. Tampoco Dios no hace tantos milagros como debiera hacer. Pero no es porque Él no quiera, sino porque el pueblo no está preparado. Le falta la capacidad para discernir. También podemos mirar que y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante a los ojos de Israel. Iba a ser otro milagro extraordinario. Pero quizás Josué tenía un poco de temor porque él sabía que el pueblo era rebelde. Y podemos mirar en el capítulo 1 que el nombre de Moisés estaba ahí siempre latente. Todo lo que Moisés había hecho era difícil de superar. Es difícil de superar todas las cosas que él hizo. Ese liderazgo es difícil de superar. Y Josué tenía esa tarea de repartir la tierra, de llevar a la tierra prometida al pueblo de Dios. Y ahora Dios le hace una promesa que desde ese momento su nombre va a ser exaltado. Él va a hacer tantas cosas como sea posible si ellos pueden creer. También el cruce del Jordán es descrito en Josué 3:5 con la palabra hebrea nifla o maravillas. Esta palabra suele referirse a los actos poderosos y sobrenaturales de Dios que demuestran su singularidad. Y hay mucha gente que dice: yo no creo que Dios pueda abrir ese río, que Dios abrió el mar Rojo. ¿Sabes? Sinceramente, tú no vas a saber qué sabor tiene
la naranja o la manzana que alguien está comiendo a menos que tú la pruebes. Tú no puedes decir que Dios no tiene poder a menos que tú no lo pruebes. Cuando tú confías en su promesa, Él obrará. Quizás hasta este momento Dios no ha obrado en tu vida porque te hace falta creer, te hace falta confiar en su promesa para que Él pueda obrar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Sabes? El problema más grande de nosotros es que nosotros queremos y deseamos que Dios nos dé, y nosotros seguimos haciendo lo malo, no queremos obedecerle. A mucha gente cuando tú le hablas del sábado sale huyendo, cuando le habla de mandamiento dice es cosa del pasado. Dios no es cosa del pasado. Dios pudo abrir ayer el Mar Rojo, puede abrir hoy el Jordán y puede hacerlo mañana. Es el mismo Dios, Él no cambia. El problema está en nosotros. Y sabes que es difícil para muchas personas creerlo. El profeta Zacarías utilizó un término derivado de la misma raíz que Niflaot cuando imaginó un futuro maravilloso para Israel tras el exilio babilónico. Vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida y que habría ancianos sentados en las calles de la ciudad y niños jugando en ellas. Dios tenía poder, y lo vamos a mirar un poquito más al final también. Tenía poder para hacerlos regresar, tenía poder para liberarlos de la mano de cualquier rey, de cualquier nación, si ellos confiaban. Dios no quería que ellos fueran esclavos, por eso los sacó de Egipto. Pero tampoco quería que fueran a Babilonia, pero fue la rebelión de ellos. Dice Isaías 59:1 que son nuestros pecados, son nuestras iniquidades las que nos separan de Dios. Y el problema es que al separarnos de Dios tenemos que mirar las consecuencias. Y las consecuencias fueron de que Dios ya no quiso hacer más porque ellos no le permitieron, no porque no podía. Podemos mirar que la historia del joven rico en Lucas 18 al 27, está la historia, ¿no? Que él dice, maestro, bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y él le dice, guarda los mandamientos. Dice, yo todos los he guardado desde la niñez. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que el joven agachó su cabeza, agachó su mirada y se fue. Se fue triste. Y Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojito, por el agujerito de la aguja. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Tú crees que es imposible para Dios? Claro que no. Si Él lo demostró ayer, puede demostrarlo ahora. Y entonces podemos mirar que quizás para nosotros es difícil. Es difícil que Él me pueda transformar cuando yo no creo. Y sabes que ese es un proceso de que muchas de las veces se hace largo, pero no es porque Dios quiera, sino porque nosotros así lo deseamos. Él quiere transformar mi vida, quiere transformar mi carácter, pero a veces yo no cedo. Él no quiere que yo me enoje, pero a veces yo me enojo. ¿No te sucede lo mismo a ti? Dios quiere transformarte, quiere cambiarte. ¿Por qué no lo hace? El propósito de Dios en Josué 4, porque Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento. ¿Sabes? En Éxodo 7:3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En Deuteronomio 4:34, o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros o con guerra, o mano poderosa o brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Es una señal. Es una señal de cuánto Dios te ama.
Es una señal de cuánto Dios amaba al pueblo de Israel y nos ama hoy en día, que sinceramente por la misericordia de Dios es que estamos vivos. Tú puedes darte cuenta hoy en día cuánta enfermedad hay, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto odio hay en este ingrato mundo. Y estamos vivos por la gracia de Dios. En Génesis 9, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco ha puesto en las nubes, la cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Fue la señal de que no iba a haber otro diluvio. No va a haber otro diluvio. Porque Dios así lo dijo, no va a haber otro diluvio. Aunque hoy tú veas muchas inundaciones, no va a haber otro diluvio. Aunque tú hoy en día veas muchos tsunamis, no va a haber otro diluvio. Porque es una promesa que Dios hizo. Ahora, al llevar estas piedras, ¿sabes? Y él le dice, de ahí donde está el arca del pacto, donde están los sacerdotes, levanten cada líder, uno de cada tribu, y lleven las piedras. Es un monumento, es un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Es más, cruzar el río quizás para muchos puede haber sido fácil, decirlo fácil, pero no fue nada fácil. No fue nada fácil porque ellos cruzaron el río en la primavera, cuando el hielo se está derritiendo y el río está tan ancho, tantas lluvias. A veces nos preguntamos cómo Dios lo hizo. Y a veces digo, tan grande es el amor de Dios que hizo ese gran milagro de que lo mismo que hizo con el mar, en el Mar Rojo, detuvo con los pies secos. Hizo ese milagro. Y ahora no eran 100 personas, eran miles de personas. ¿Te imaginas qué distancia se abrió el río? A veces quizás nos cabe en nuestra cabeza no tanto lo que Dios hace, o no podemos imaginar lo que hace, pero es tan grande su poder para hacer ese milagro. Ellos pudieron pasar tranquilos. Ahora yo te digo, no importa qué tan bajo hayas caído, qué tan grande sea tu pecado, Él puede levantarte. Él te levanta y te da una nueva página, una nueva oportunidad, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y sabes, lo maravilloso es de que allá en el Mar Rojo inició la travesía más grande, que no necesitaba ser tan grande, pero ahí les estaba mostrando su amor. Y dice Pablo que todos pasaron en seco también, ¿no? Y todos fueron bautizados ahí. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios los dirigió. Y ahora, cuando Josué les dice, santifíquense porque van a pasar el río, y va a haber otro bautismo. Pero, ¿por qué a nosotros se nos olvida tan fácilmente lo que Dios hace en nuestra vida? Miramos que la primera generación tuvo un problema. La segunda generación tiene un problema. La tercera generación tiene problema. Ahora hay una pregunta. ¿Quién falló? ¿Los de la primera generación, la segunda o la tercera generación? Porque cuando vamos al libro de Jueces, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Por qué se olvidaron de Dios?
en Jueces 8:34, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Dime, yo quiero preguntarte, ¿qué más podía hacer Dios? Observa el cambio de pronombres personales en Josué 4:23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, de la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos. Ahora, percibimos generalmente el olvido como un rasgo normal de los seres humanos. Sin embargo, el olvido en el ámbito espiritual puede acarrear graves consecuencias. Incluso hoy, si queremos preservar nuestra identidad como pueblo que posee una vocación y una misión peculiares, tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual. En 1 Corintios 11, 24 y 25, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y en San Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué se hace la Santa Cena? Algo muy importante, mira. El sábado no me va a salvar. Los mandamientos no me van a salvar. Y entonces mucha gente se pregunta si el sábado no te salva, el mandamiento no te salva. ¿Por qué? ¿Por qué se habla tanto de eso? Oh, es porque Dios dejó ese día especial. Es porque Dios no quiere que tú sufras, que tú pases por ninguna dificultad. Y Él te protege, te cuida cuando tú no te metes en problemas con nada. Lo único que te va a salvar es la sangre de Cristo. Cristo, el que pagó tus pecados, mis pecados. Y es por eso Él dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Toma, en memoria de mí. Porque cuando tú tomas la Santa Cena, entonces es una renovación del pacto. Es por eso que se renuevan los votos matrimoniales, se renueva tu pacto con Dios, se renueva. Además, las camisas cuando ya se desgastan, se renuevan. Todo necesita renovarse. ¿Te imaginas qué gran trabajo tiene que hacer el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, que necesita renovar, quitar todo lo que me estorba? Sí, es cierto que Dios nos mira quizás como piedras toscas y Él empieza a quitar todos los defectos. ¿Duele? Sí. Porque hay muchas cosas a las que yo estoy acostumbrado, a las que tú estás acostumbrado, y muchas de las veces no queremos hacerlo a un lado. Esta frase me gustó porque dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ajá. A veces es complicado, ¿no?, cuando nosotros hablamos del pasado. Y muchos de nosotros quizás no queremos recordarlo cuando es un pasado horrible. Pero cuando también en ese pasado te da una lección de lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes mejorar, o te das cuenta cómo Dios te ha conducido. Desde ese último fracaso de donde tú estabas, yo no sé dónde, pero no creo que a ti se te olvide cómo Dios ha cambiado tu historia. No creo. Yo no puedo olvidar la forma como Dios me ha conducido. Y a pesar de que yo no soy bueno, Él me sigue dando una nueva oportunidad. Porque Él es fiel a su promesa. Y seguro estoy que Él no falla. Y seguro estoy que Él tiene aún algo mejor para
cada uno de nosotros. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabes? Es maravilloso, ¿no? Aunque nosotros podamos olvidarnos, aunque es complicado todo, muchas de las veces, Dios nunca se olvida de ti. Y es por eso que cuando Él llora, cuando tú lloras, Él llora. Hay muchas personas que no llegaron a entender que por qué Jesús lloró. Algunos dicen que Él lloró porque amaba a Lázaro. No, Él lloró porque te amaba a ti, te ama a ti. Y le duele verte sufrir, le duele verme sufrir. No lloró por Lázaro solamente, lloró por toda la humanidad que no cree en Él. Qué difícil, ¿no? Cuando nosotros miramos la salvación ahí y no la tomamos. El pueblo de Israel tenía que aprender la lección de que al pasar el río Jordán, su vida iba a cambiar, su vida iba a ser diferente. En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? ¿Cuántos pecados has cometido? Ahora yo te pregunto, si la paga del pecado es la muerte, tú y yo no ya merecíamos morir. Mas sin embargo, la gracia de Dios nos alcanza y nos las ofrece y te dice, aquí está tu perdón, aquí está tu salvación, tómala. Y ahora eres tú el que decide si vas o te quedas. ¿Te acuerdas de la historia de San Juan 14? Cuando dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ahora viene una pregunta automática, ¿no? ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Crees que realmente conocemos a Dios? Ok. Si realmente conocemos a Dios, tenemos que ir a otro nivel. ¿Realmente amamos a Dios? Porque si amamos a Dios, tenemos que obedecerle. El pueblo de Israel tenía que obedecerle. Tenía que serle fiel. Y ellos quedaron en el desierto porque no confiaron, no creyeron que Él podía hacerlo. Es por eso cuando la primera vez que llegan a Sitín, ¿por qué murieron ellos? ¿Por qué fueron derrotados? Porque Dios no iba con ellos. Entonces eso nos dice que al no ir Dios conmigo, yo automáticamente soy derrotado. Ahora, si Dios me dice que Él va conmigo, ¿qué tengo que decir? Sí, porque solamente cuando Dios vaya conmigo yo voy a ser victorioso. En Salmo 66:6, convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Alegrémonos pues en Él. ¿Te imaginas lo que dice el salmista? Quizás tú ahora estás pasando por un problema, pero ese problema no es más grande que el Mar Rojo. No es más largo que el río Jordán. Probablemente que tu problema es pequeñito. Pero ahora, si tu problema es más grande que eso, yo quiero decirte que Dios es más grande que tu problema. Es por eso que el salmista dice, si Dios pudo abrir el Mar Rojo, pudo abrir el río Jordán, ¿no puede solucionar tu problema? ¿No puede restaurar tu vida? Claro que sí, Él puede hacerlo. Solamente que necesito confiar. También en el Salmo 14, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, el pueblo extranjero, Judá, vino a ser su santuario, Israel, su señorío. El mar lo vio y huyó.
el Jordán volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que oíste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra y la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas de roca. ¿Te imaginas? Maravilloso este salmo, ¿no? Es una muestra de amor, una muestra de cariño, cómo Dios los protegió una, otra y otra vez. Y le mostró su gran poder. También podemos mirar en segunda. Okay. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Te acuerdas de Elías? Cuando Dios le dice que tiene que buscar un sucesor. Y él dice, está bien. Y Eliseo se prepara, ¿no? Probablemente que Eliseo no quería, no estaba preparado. A veces nosotros pensamos eso, que no estamos preparados, pero Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y él dice, él está preparado. Él hace un sacrificio a Dios. Y él va atrás Elías. Dejó los bueyes, dejó todo. Es como cuando Jesús le dijo a los discípulos, sígueme. Y ellos dejando todo, le siguieron. Y ahora él va. Y él, cuando llega al Jordán, saca su manto y golpea el agua con eso y se abre. Y entonces Elías le dice, pídeme lo que quieras. Y él dice, dame una doble porción de tu espíritu, de lo que tú haces. Y él dice, es duro lo que estás pidiendo, pero si tú me ves cuando Dios me lleve, se será concedido. Y al cruzar el río, el carro de fuego viene y Elías se va. Y ahora Eliseo se queda con el manto. ¿Qué hace Eliseo? Él lo vio. Y ahí están los estudiantes mirando, los 50 estudiantes mirando el milagro. Ahora Eliseo lo parte en dos y dice, ok, si usted pudo hacerlo, Elías, usted utilizó a Elías, puede utilizarme a mí. Yo pedí una doble porción y aquí está. El trabajo extraordinario del Espíritu Santo y el poder de Dios. Y al hacerlo en dos, él golpea las aguas y pasa en seco. No es fácil la tarea de Eliseo, y tú lo puedes estudiar ahí en Primera de Reyes, Segunda de Reyes. No es fácil la tarea de Josué. No es fácil. Pero también nosotros llegamos a entender que no hay nada imposible para Dios. ¿Entiendes? ¿Sabes cuál es lo que queremos leer? Es de Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es una muy buena historia. ¿Cómo Jesús muestra por qué él va al Jordán? Lo dijimos, ¿no? Porque ahí el pueblo de Israel fue bautizado y llegaron a Gilgal. Ahora Jesús le muestra a la multitud que él va al Jordán y es bautizado. Y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Y él dice, este es mi Hijo amado. Lo mismo que allá.
ayer son bautizados, se manifiesta el Espíritu Santo. Sí, el poder se abre, hermano. Y Dios dijo, este es mi pueblo amado. También Jesús va al desierto 40 días. Pueblo de Israel, 40 años. Jesús fue a Egipto cuando lo querían matar también, ¿no? Y salió de ahí para hacer ese trabajo no ordinario, sino extraordinario para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Quizás a Gomer, cuando miramos la historia de Oseas, quizás a Gomer se le olvidó que Dios puede transformar cualquier vida, que Él era el Dios que daba el pan, y fue a buscarlo donde no había, como Noemí, su familia. Quizás a muchos de nosotros se nos olvida lo que Dios puede hacer, pero ¿sabes cuál es lo más triste? Bueno, yo lo puedo llamar así, lo que encontramos en Jeremías 43:7. Cuando Dios quería darle la libertad, ellos prefirieron la esclavitud. Y ellos quisieron ir a Egipto, regresar a Egipto. Te pregunto, ¿qué había en Egipto? Idolatría, muerte, dolor, sufrimiento, perdición. Si tú estás en la tierra prometida, ¿por qué vas a regresar a Egipto? Qué difícil es, ¿no? Cuando tú eres un líder en la iglesia y te sales y regresas a Egipto. ¿Qué hay ahí? Si Dios te llamó y te eligió, es por una razón. Y hoy no importa si estás en Egipto, Él te sigue llamando, porque Él quiere hacer una obra no ordinaria, sino extraordinaria en tu vida. Yo no sé cuánto tiempo vas a seguir huyendo. Solamente que tú y yo sabemos que el tiempo se acerca. Yo no tengo comprada la vida y ni tú. Yo no sé cuándo voy a morir y tampoco tú. Pero si Dios te llama es por una razón. Escucha su voz. Cuando tú lees el libro de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, Él dice, si oyeres hoy su voz, se refiere a todo eso. Y dice, ellos se perdieron, ellos no entraron en su reposo, o sea, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no escucharon su voz. Pero si tú escuchas su voz, lo puedes leer y vas a ver que no solamente una vez lo dice. Y si lo dice 2 veces, es por una razón. Porque llama. ¿No crees que es tiempo de volver? ¿No crees que ya fuiste demasiado lejos? Solo piensa. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado por una razón. Hagámonos esa pregunta, ¿para qué nos llama Dios? Y tú sabrás que tendrás la respuesta. De todo corazón deseo de que un día vuelvas y que no sea demasiado tarde. Él te espera con los brazos abiertos. Él te ama. Te lo ha demostrado una, otra y otra vez. Y la más grande demostración fue en la cruz. Que Dios te bendiga y que te ayude a tomar la mejor decisión. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por la oportunidad que nos da de estudiar nuestra lección. Por favor, denos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Si usted nos llama, usted sabe para qué. Por favor, ayúdenos. Lo necesitamos. Bendiga nuestro hogar, nuestras familias y aquellos que van a tomar la decisión que sea para su honra y gloria. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana si así Dios nos lo permite. Bendiciones.